la apostasía? ¿Por qué hay tantas religiones y solo hay una verdad? ¿Quién tiene la verdad? Bueno, pues en este video te voy a explicar respecto a religiones, sectas y la Biblia frente a la Iglesia Católica. Hermanos y hermanas en Cristo, vivimos tiempos donde la fe verdadera pues es constantemente atacada. Hoy hablaremos de una realidad profetizada en las Escrituras y muy visible en nuestros días, la apostasía, el abandono de la fe. Este fenómeno no solo amenaza a individuos, sino a comunidades enteras. ¿Qué es la apostasía? Bueno, la palabra apostasía proviene del griego apostasía, que significa deserción o rebelión. En el contexto católico se refiere al acto consciente de apartarse de la verdadera fe, desviándose pues hacia doctrinas, hacia falsas doctrinas o el rechazo total de Dios. En segunda de Tesalonicenses 2:3 nos dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanitos, lamentablemente esta rebelión contra la verdad ya no es algo distante o raro. Veamos pues algunos casos reales. Charles Templeton, colaborador cercano de Billy Graham, en los años 40 comenzó a cuestionar la fe por dudas sobre el sufrimiento y la ciencia. Finalmente, pues se declaró agnóstico y escribió a Dios, atacando las bases del cristianismo. Aquí vemos el efecto pues, de una fe sin raíz sacramental ni tradición. Y otro más, Dan Barker, predicador evangélico por más de 20 años, en 1984 abandonó la fe y se convirtió en un activista ateo. Esto nos demuestra cómo las sectas, al centrarse solo en experiencias personales, sin la autoridad apostólica de la iglesia, pues pueden llevar a crisis de fe. Y otro más entre muchos, Delwin, exministro pentecostal, tras 25 años como pastor, abandonó la fe. Hoy colabora con organizaciones que ayudan a ex líderes religiosos a dejar la religión. Y yo me pregunto, ¿cómo puede un verdadero pastor abandonar el rebaño si no fue realmente llamado por Cristo a través de su iglesia? Aquí se evidencia una verdad dolorosa. Muchas de esas personas venían de denominaciones sin sucesión apostólica ni sacramentos válidos. Es en la Santa Iglesia Católica donde Cristo dejó la plenitud de los medios de salvación. Hoy vemos también congregaciones enteras cayendo en el gravísimo error. Isaías 5:20 nos dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y al bueno malo. Iglesias pues que promueven doctrinas humanas como la aceptación del pecado, la ideología de género, el aborto, etcétera, como si fueran parte del evangelio. Jesús mismo pregunta en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, pues muchas comunidades han sustituido el evangelio por motivación personal, política o ideológica. Han dejado de enseñar el sacrificio, la cruz y el arrepentimiento y promueven pues una fe light sin Cristo crucificado. En Ezequiel 16, Dios describe a Israel como una esposa infiel, a pesar de haber sido rescatada y bendecida. Israel se prostituyó espiritualmente con ídolos. Hoy muchas iglesias hacen exactamente lo mismo al olvidar sus raíces en Cristo. Y nos dice la palabra, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Ezequiel 16:15 dice, cuando una iglesia bendecida por la gracia y la tradición de siglos se vende a las modas del mundo, pues está repitiendo el mismo pecado de Israel. No debemos conformarnos al mundo, Romanos 12:2, sino a renovarnos en Cristo. ¿Y cuál es la respuesta católica? Pues volver a las raíces, a la Eucaristía, al magisterio, a la palabra auténtica. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. La única manera de evitar la apostasía es aferrarse a la iglesia que Cristo fundó, que es una santa, católica y apostólica, la iglesia católica. La apostasía es real y fue profetizada. Bueno, pues debemos estar atentos, vigilantes y profundamente enraizados en nuestra fe católica. Hermanito, sigue en sintonía. Si tienes dudas, coméntalas y te responderé a la brevedad. Suscríbete, comparte el video. Bueno, pues a continuación
Seguimos explorando la iglesia que ha resistido la apostasía desde sus inicios y cómo los primeros cristianos enfrentaron herejías y divisiones. Hermanos, en la fe, al principio expusimos el doloroso pero real fenómeno de la apostasía, profetizado en las escrituras y muy evidente en nuestra época. Ahora veremos pues cómo la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, pues ha resistido estas corrientes desde los primeros siglos y sigue firme como columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Los primeros cristianos vivieron tiempos pero muy difíciles. Muchos pensaban que la muerte de Cristo sería el fin. Sin embargo, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, Hechos 2, llenando de poder y fe a la iglesia naciente. Los apóstoles no predicaban a su manera ni según emociones personales como los falsos pastores, proclamaban la verdad recibida directamente de Cristo. Este es un punto clave frente a las sectas modernas que interpretan la Biblia sin guía, sin magisterio, sin tradición. Muy pronto pues surgieron herejías que intentaron corromper la fe. El gnosticismo en el siglo II enseñaba una salvación por conocimiento secreto, rechazaba la encarnación real de Cristo. Arrianismo siglo IV pues negaba la divinidad de Jesús, pero fue combatido en el concilio de Nicea, año 325. Y con el símbolo pues de la fe que hoy rezamos en cada misa. El pelagianismo siglo V pues afirmaba que el hombre pues puede salvarse sin la gracia de Dios, pues un gravísimo error aún presente en muchas sectas evangélicas que enseñan autosalvación por obras humanas. Segunda de Pedro 2:1 nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Gracias al magisterio, la Iglesia Católica pues pudo rechazar los errores y conservar la fe pura. Los concilios ecuménicos inspirados por el Espíritu Santo pues han sido faros de verdad en medio de la oscuridad. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, año 325, proclamó que Cristo es verdadero Dios y de verdadero Dios. En el, en el concilio de Efesos, año 431, confirmó a María como Teótoco, Madre de Dios, y en el de Trento, año 1545 al 1563, en respuesta a la reforma protestante, reafirmó la Eucaristía, la confesión, el canon bíblico y la salvación por la gracia cooperada con obras. Y las sectas, pues, ¿qué hicieron? Pues rechazaron esta guía divina y comenzaron a multiplicarse a diestra y siniestra en miles de denominaciones contradictorias. Efesios 4:5 nos dice un solo Señor, un solo bautismo. Digo, ¿cómo puede haber más de 70,000 denominaciones si hay una sola fe verdadera? Solo la Iglesia Católica conserva la unidad apostólica, doctrinal y sacramental. La apostasía pues ha sido resistida con sangre, sí, con sangre por los santos. San Ignacio de Antioquía, siglo I, camino al martirio, escribió, donde está el obispo, ahí está la iglesia. San Atanasio fue exiliado varias veces por oponerse al arrianismo diciendo, la verdad no cambia, aunque nadie la siga. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz pues reformaron la vida espiritual en tiempos de decadencia. Estas figuras nos inspiran a no rendirnos ante el error, por popular que sea. En cambio, pues muchas sectas de hoy pues siguen líderes climáticos sin formación, sin guía y con intereses económicos personales. Hoy pues no solo se abandona la fe, se relativiza, se promueven falsas enseñanzas como dice que todas las religiones son iguales, dice que Jesús fue un maestro, no Dios, y que la moral depende del contexto. Segunda de Timoteo 4:3-4 nos dice, vendrá tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, se apartarán de la verdad y se volverán a fábulas. Las falsas iglesias predican evangelios de prosperidad, autoayuda o política, pero olvidan lo esencial, la cruz, la conversión, la obediencia de Dios. El catecismo nos enseña que la fe es un don de Dios, pero también un acto humano. Debemos cultivarla cada día. Judas 1:3 nos dice, luchad ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. La apostasía es un signo claro, muy claro de los últimos tiempos, pero la victoria es de Cristo y de su iglesia, la única fundada por él, Mateo 16:18. No temas, hermano católico, permanece firme y como dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si este mensaje tocó tu corazón y fortaleció tu fe, pues no lo guardes solo para ti.
Compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un comentario con tu experiencia o tu testimonio de fe. Estamos llamados a defender la verdad con valentía. Primera de Timoteo 3:15. No permitas que la apostasía apague tu fuego. Juntos, pues resistamos firmes a la única iglesia fundada por Cristo. Recuerda, ponte vivo para no caer en manos de las diversas sectas. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.